Tanto el doctorado honoris causa otorgado al doctor José Sarulán Kermes hace 8 años, como el doctorado que en unos minutos este honorable Consejo Universitario le otorgará al doctor Rodolfo Dirso Mijares, son prueba fehaciente de la centralidad que en el proyecto universitario de la UAM han tenido, no de ahora, sino de tiempo atrás, el tema de la vida, el tema de los seres vivos, el tema de los ecosistemas, el tema de la biodiversidad. Familiares, amigos del doctor Rodolfo Dirso Mijares, nos da mucho gusto tenerlos aquí y compartir con ustedes esta sesión solemne de nuestro honorable Consejo Universitario. Excompañeros de licenciatura del doctor Dirso, exalumnos de esta máxima casa de estudios, es un gusto tenerlos aquí y disfrutar de esta sencilla, pero muy cálida ceremonia. Y en verdad es muy cálida esta ceremonia por un hecho. Por primera vez en la historia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, recibe el grado de honoris causa uno de sus exalumnos, el doctor Rodolfo Dirso Mijares. Y al hacerlo precisamente hoy, en la fecha 13 de marzo, día en que celebramos el 50 aniversario de la Facultad de Ciencias Biológicas, se reviste para nosotros los universitarios de un significativo valor. Estimado doctor Dirso, en un correo reciente, apenas fechado el 16 de agosto del año pasado, usted me hacía comentarios sobre el reconocimiento que se hacía en Estados Unidos, en Europa y Sudamérica, a un artículo publicado en la revista Science sobre la defaunación del antropoceno. Y en palabras suyas, esa condición le permitía confirmar el sabido refrán de que nadie es profeta en su propia tierra. Creo que en esta ocasión no tuvo usted razón, porque con este reconocimiento los universitarios de la UAM destacamos su gran valor. Apreciados colegas universitarios, queridos jóvenes estudiantes, en el espíritu de otorgar el grado honorífico de honoris causa a una persona, está presente la idea de ubicar a esa persona como un referente. Está la idea de poner a dicha persona como alguien cuyo testimonio de vida nos puede y debe invitar a intentar aprender a caminar por la vida, a aprender a caminar por los laberintos del conocimiento y, en el caso que hoy nos reúne, a aprender a amar la vida en absolutamente todas sus manifestaciones y expresiones, por una humanidad culta, una universidad socialmente responsable. Muchas gracias. Quiero agradecer muy especialmente a Rodolfo por invitarme a ser parte de esta ceremonia y a presentar su semblanza en este día tan significativo para él, en que su primera alma mater le distingue con un doctorado honorífico. La ceremonia tiene además para mí un valor muy especial, pues el doctor Dirso fue mi primer alumno colaborador que ingresó al Laboratorio de Ecología del Instituto de Biología de la UNAM hace más años de los que quiero mencionar. Por allá de los inicios de los 70s, compartir este gusto con él y con su esposa Guillermina es realmente de gran significado para mí, debido a que por segunda vez Rodolfo y yo compartimos alma mater. Yo también he recibido la distinción honorífica de haber sido recipiendario de un doctorado honoris causa por esta institución. Una institución con la que tengo además una relación que va muy atrás, desde los tiempos en que estuve en la rectoría y en el que interactuamos muy fuertemente por la presencia de las instalaciones de la UNAM aquí. Ha habido siempre una colaboración en la que yo, cuando estuve en la rectoría, procuré que fuese lo más rica para ambas instituciones y lo más útil para ellas. Me unen muchos recuerdos, muchos afectos, muchos amigos con esta universidad. Por eso, para mí también significa algo muy especial estar aquí. Gracias por la oportunidad. Rodolfo Dirso ha realizado una carrera académica impresionante por la solidez de la misma y por su intensidad. A los 17 años ingresa a la carrera de biólogo en la UAM, la cual termina en 1972, titulándose 2 años después. En 1973, poco después de terminar la carrera, Dirso se integra
al laboratorio, también se entrega. Ahora les cuento. El Laboratorio de Ecología de Poblaciones bajo mi cargo. Ahí compartimos juntos varios proyectos de investigación, algunos de los cuales tuvieron una vida corta, de unos cuantos años, y otros se mantienen activos hasta hoy, 40 años después de haber sido iniciados, con nuevas generaciones, con nuevos investigadores, pero con gente que sigue ese esfuerzo después de tanto tiempo. Los proyectos de demografía comparada de árboles de México que iniciamos Rodolfo y yo y los primeros estudiantes del grupo en varios estados de la República, como en el Estado de México, como Guerrero, Veracruz, Jalisco, establecieron en el Laboratorio de Ecología lo que llegó a ser el semillero de formación de un muy nutrido grupo de ecólogos, y no solo de ecología de poblaciones, sino de muchas otras especialidades de la ecología. Yo compartí con Rodolfo, vivimos juntos una enorme cantidad de tiempos, aventuras, gustos, problemas en el campo. Recuerdo cuando íbamos a trabajar a la Sierra de Guerrero con pinos, empezamos con ese proyecto allá. Era un lugar en el que después de varias horas de camioneta había que dejar la camioneta y luego caminar 2 horas para llegar al punto en el cual teníamos los sitios de trabajo. Afortunadamente nos encontramos no sé cómo llamarlo, un jacal abandonado ahí, que nos ahorraba el tener que estar llevando casas de campaña para quedarnos, y usamos varios rollos de polietileno para forrar la casa por dentro, porque hacía un frío que pelaba, estábamos bien alto en la montaña. Y ahí pasábamos muchos días trabajando en el campo, moviéndonos de ahí al sitio en el cual teníamos que estudiar las poblaciones de pinos que estábamos estudiando. Fueron años de mucha exigencia, pero es algo en lo que Rodolfo nunca escatimó su deseo, su trabajo y su disposición realmente a entrarle en serio al trabajo de investigación, no importa cuáles eran las circunstancias. Tuvimos también nuestro susto en el camino, no en el camino, esto fue en Chilpancingo en realidad, en tiempos en que las guerrillas, incluso Cabañas y demás, estaban muy activas. Pues de repente una noche cuando estábamos prensando plantas, tomando notas en la cabina de la camioneta, en el estacionamiento, tocaron en la caja de la cabina, volteamos y había un señor con una ametralladora, que era supuestamente un policía judicial, supongo que lo era, ¿no? Lo último que hice fue pedirle que me enseñara su credencial. Él nos pidió la nuestra, pero nos exigía que no moviéramos las manos, entonces pues ¿cuál de las dos, no? Finalmente lo hicimos, demostramos que éramos gente de paz, universitarios, que estábamos haciendo investigación en la zona, etc. Y yo creo que lo que los alarmó era que traíamos un cilindro para tomar muestras de suelo que parecía una bazuca. Entonces dijeron, no, aquí hay algo muy raro. Entonces, afortunadamente nadie se puso nervioso, no hubo problemas, él acabó pidiéndonos disculpas porque estaban muy nerviosos, y que bueno, que estaba muy nervioso. Pero en fin, vivimos como esas muchas anécdotas que no creo que es momento de distraerles a ustedes con ellas, pero quiero simplemente traerlo porque ese trabajo de campo en asuntos que tienen que ver con el conocimiento de la naturaleza de México y además no necesariamente en un laboratorio, en un jardín botánico, sino en la vida real, en el campo, son conducentes a una convivencia y a un intercambio de experiencias, de vivencias que son verdaderamente espléndidas y que hacen de las personas que trabajan en eso, más que colegas, realmente amigos profundos. Y esto es lo que hemos llegado a hacer. Unos años después
de esta entrada de Rodolfo al laboratorio de ecología en el Instituto de Biología, fue claro que Rodolfo debería proseguir sus estudios al nivel graduado. Juntos discutimos, como lo hice con todos los alumnos que estuvieron conmigo, discutimos sus intereses, sus apetencias, buscamos a las mejores personas y a las mejores universidades para que se fueran a estudiar, porque era claro que a pesar de que había un grupo de alumnos grande y yo tenía un doctorado de investigación en ecología, no se podía ofrecer un doctorado para los alumnos, porque lo que se iba a hacer en el mejor y en el peor de los casos, las dos cosas, era que yo empezara a clonarme y a reproducirme como Xerox de los alumnos. Esto es lo peor que uno puede hacer cuando uno quiere realmente formar grupos sólidos académicamente. Entonces, la cuestión es que había que buscar un lugar fuera, y esto era el propósito de ese grupo: atraer jóvenes a la ciencia de la ecología en el laboratorio, con el fin de formar una plantilla, un grupo amplio, diverso, de investigadores que al regreso de sus estudios realmente, ahora sí en México, pudiéramos ofrecer un doctorado serio, de calidad, tan bueno como el que uno podía esperar recibir fuera de México. Y en este sentido, después de tomar varias opciones y consultar, coincidimos en que la mejor opción para Rodolfo era ir con John Harper, que había sido mi tutor 12 años antes a la Universidad de Gales. Y esto creo que fue muy apropiado, y lo comenté con John. A él le gustó mucho la idea. Creo que no dejé una mala reputación de los estudiantes mexicanos cuando yo estuve ahí. Y Rodolfo se encaminó a Gales, y allí obtuvo su maestría y su doctorado. El doctor Wilson no siguió la línea de demografía de plantas que yo había iniciado en mi doctorado, lo cual fue realmente muy afortunado, pues se aventuró en el campo de las interacciones planta-animal, que eran en ese momento relativamente poco exploradas. La idea era diversificar lo que sería nuestro grupo de ecología en la UNAM para el futuro. Al término de su investigación doctoral, Rodolfo regresa como investigador al Instituto de Biología, cuando yo, por razones circunstanciales, había tenido que asumir no lo hice como un sacrificio, sino que las circunstancias fueron tales que tuve que asumir la dirección del Instituto de Biología, cosa que no estaba en mis planes. Y en ese momento, lo cual me ayudó mucho ciertamente a tener los recursos, tener las condiciones para mandar fuera a un buen grupo de estudiantes y luego tratar de recibirlos de regreso al instituto. Entonces él regresó como investigador al Instituto de Biología, y poco tiempo después, también por circunstancias que no voy a discutir ahora, le pedí que se encargara de la dirección de la estación de los Tuxtlas, en donde habíamos empezado a trabajar hace años y él conocía perfectamente, para poder realmente rescatar a la estación como un centro de investigación realmente útil para los investigadores. Ese trabajo lo hizo espléndidamente, y después regresó al Instituto de Biología y colaboró con varios investigadores en la conformación del doctorado en ecología primero, y después en la formación del Centro de Ecología, que después se convirtió en el actual Instituto de Ecología, de manera que realmente su implicación en el grupo era enormemente intensa y muy viva. Rodolfo inició en esos años sus campos de interés académico en la ecología de poblaciones de plantas, desde luego, pero después sobre interacciones animal-planta, especialmente en las zonas tropicales. Y pronto empezaron a diversificarse esos intereses a la ecología evolutiva
a la biología de la conservación de la biodiversidad, el cambio global ambiental y más recientemente en los fenómenos de defaunación de los ecosistemas, especialmente en diversas zonas tropicales del mundo, y cuando digo diversas son casi todos los continentes, y su posible efecto sobre la salud humana en las comunidades rurales. Ustedes deben saber que una buena parte de estas enfermedades emergentes que estamos viendo, como el ébola y demás, son producto de la perturbación y de la destrucción de ecosistemas naturales, en donde los vectores que están en esas zonas, al perder hábitat y demás, empiezan a invadir áreas urbanas o semiurbanas y consecuentemente se vuelven vectores de enfermedades que empiezan a afectar a la población. ¿Qué más nos espera en ese sentido en el futuro? No lo sé, porque la tasa de pérdida de los ecosistemas sigue tan bien como lo ha sido en el pasado, pero este es un fenómeno que justamente él ha estado muy interesado en trabajar. En todo este tiempo, y por su forma de ser y por su carisma con los alumnos, Rodolfo había iniciado ya un periplo de universidades que lo invitaban a dar conferencias a cursos que a estas alturas ya suman, después de tantos años, más de una veintena de universidades en las que ha estado realmente involucrado intensamente para dar cursos, desde la OTS en Costa Rica hasta universidades en el continente latinoamericano, especialmente por su interés en América Latina, pero también en muchas partes en Europa, en África mismo. Estos cursos han tocado todos los temas de ecología tropical, biología de las interacciones animal-planta, ecología evolutiva, etc. Y esa dedicación docente se continúa simplemente ahora desde el 2005, en que está en su actual institución académica, la Universidad de Stanford, donde es Bean Professor en Ciencias Ambientales y más recientemente funge también como director del Centro de Estudios Latinoamericanos de esa universidad, y con su enorme incapacidad de decir no, que yo comparto con él, no sé qué otras responsabilidades tendrá en los meses o años futuros. Su producción académica hasta la fecha es verdaderamente notable. En lo que se refiere a publicaciones, tiene casi 140 trabajos hasta donde vi en el currículum, en revistas indexadas, muchas de ellas internacionales, de las cuales 2 han sido distinguidas como los artículos más citados del año en el tema, y una de ellas ni más ni menos que en la revista Science, que es una de las 2 revistas más importantes de ciencia en el mundo. Ha participado en la producción de 15 libros como autor o coautor, de los cuales 2 publicamos juntos. Uno de ellos que fue una conmemoración de los 100 años del nacimiento de Darwin, que se hizo aquí en Morelos, en Huastepec, y que fue también un homenaje a John Harper, de todos los ecólogos de poblaciones que invitamos para esa reunión de muchos países. Y el otro, que fue un libro que, bueno, es un libro importante, pero la importancia de este libro, que se llama Los problemas de la biodiversidad en el mundo, tuvo el pequeño efecto de producir con algo. Esto estamos hablando hace 22, 23 años, y en el cual este libro fue la compilación de los trabajos de los mejores especialistas del mundo que se invitados por el gobierno mexicano a hacer un simposio sobre los problemas de la biodiversidad antes de que existiera el convenio de biodiversidad, y al resultado del cual salió la propuesta de todo este grupo a que el gobierno mexicano estableciese un organismo gubernamental de estas características, que recopilase toda la información de la Universidad de México. Él estuvo muy implicado en este proceso, y el libro desde luego fue un elemento muy importante en el diseño
y en el pensamiento de lo que ahora ha llegado a ser CONAR. En el aspecto de formación de recursos humanos, esto es la gran debilidad de Rodolfo. Ha dirigido 31 tesis de licenciatura, 10 más en el nivel de maestría y 21 más en el nivel de doctorado. Y ha sido anfitrión de más de una docena de estudiantes postdoctorales de muchos países. La generosidad del doctor Dirso en ofrecer su tiempo y su cerebro a sus alumnos es legendaria en todas las instituciones en las que ha tenido discípulos. Los reconocimientos a su obra académica no se han hecho esperar, incluso desde cerca del inicio de su carrera, con premios a tesis y cosas de este tipo. Ha sido presidente de muchas organizaciones académicas en su área, así como de fundaciones y organizaciones del ámbito ecológico. Sin duda, tengo que mencionar dos de ellas particularmente notables, que son, por un lado, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, de la cual Rodolfo es miembro, y que fue constituida por Abraham Lincoln justo al final de la Guerra Civil, y de la American Academy of Arts and Sciences, que precede a la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos y que fue fundado, entre otros, por el segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams. Eso no tiene nada que ver, es un poquito de cápsulas culturales para ustedes. No había fundado John Adams, no la hace más importante, lo que la hace más importante es la gente que está ahí, el trabajo que estas, obviamente la Academia Nacional de Ciencias especial, han hecho. Quiero terminar, pero quiero decir antes que siempre he pensado que un profesor que se rodea de alumnos debe, al mismo tiempo que darles toda la atención que cada uno requiere de manera distinta, porque cada alumno es un universo distinto en muchos sentidos, ofrecerles la máxima libertad en su desarrollo. Yo creo que esta es la única manera de lograr lo que creo que debe ser el verdadero gozo de todo maestro, es que sus alumnos lo superen en conocimientos y logros. Yo me siento deleitado de que esto ha pasado con Rodolfo conmigo. Gracias. Me encanta estar en la naturaleza y me fascina después encontrar que todo tiene un sentido, que las plantas no están colocadas al azar, que los animales no se comen tal o cual planta de manera aleatoria, todo tiene una estructura y la verdad, la estructura de base de toda esta cuadratura es en esencia la teoría de la selección natural de Darwin. Rodolfo Dirso. Colegas universitarios, amigos y familiares del doctor Rodolfo Dirso, señoras y señores, como bien lo expresó el doctor Rolando Ramírez en su mensaje de bienvenida, hoy la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se está honrando al honrar al doctor Dirso. Y no es para menos, en este acto simbólico de entregarle al doctor Rodolfo Dirso el máximo galardón honorífico que la universidad concede, el doctorado honoris causa, estamos dejando constancia del por qué nos sentimos orgullosamente UAM. El doctor Rodolfo Dirso, como ya se ha dicho, es egresado de nuestras aulas. Se graduó como licenciado en biología el 6 de agosto de 1974 con mención honorífica aquí en nuestra universidad. En una entrevista que concedió hace algunos años al periódico La Crónica de Hoy, el doctor afirma: estoy muy agradecido con este país porque permite que personas como yo, que venimos de una familia modesta, podamos prepararnos y cumplir nuestras metas, pero sobre todo podamos ofrecer nuestro conocimiento para construir un mejor país. Y con estas palabras claras y sencillas, el doctor Rodolfo pone delante de nosotros dos de los elementos que nos deben de movilizar en defensa de la educación pública, en defensa de la universidad pública amenazada desde hace ya algunas décadas.
por la voracidad mercantilista del capitalismo salvaje en el que estamos inmersos. El primer elemento que nos plantea nos remite a la autorrealización, cumplir nuestras metas, dice él. El segundo nos remite a algo que de manera contundente está presente en el ADN de las instituciones públicas de educación superior: la conciencia de que se deben a la sociedad de la que forman parte, la conciencia de la responsabilidad que tenemos los universitarios de construir un mejor país. Y así que urge tomar en serio el reto de abocarnos a construir un mejor país. Hace unos días, el entrañable escritor Fernando del Paso, al inaugurar la Feria Internacional de la Lectura Yucatán 2015 y recibir el premio José Emilio Pacheco a la excelencia literaria, pronunció un discurso que construyó a manera de conversación con José Emilio Pacheco. Cito un fragmento: «Ay, José Emilio, ¿qué hemos hecho de nuestra patria impecable y diamantina? Insisto, José Emilio, no me preguntes cómo pasa el tiempo. Lo que te puedo y quiero decir ahora es que estoy viejo y enfermo, pero no he perdido la lucidez. Sé quién soy, quién fuiste y sé lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo. Lo único que no sé es en qué país estoy viviendo, pero conozco el olor de la corrupción. Dime, José Emilio, ¿a qué horas, cuándo perdimos que México se corrompiera hasta los huesos? ¿A qué hora nuestro país se deshizo en nuestras manos para ser víctimas del crimen organizado, el narcotráfico y la violencia?» Hasta aquí la cita. Ensayo algunas hipótesis con humildad. De ninguna manera pretendo ni pretendería usurpar el papel de José Emilio Pacheco en esta conversación. Nuestro país se deshace en nuestras manos a partir de los intentos de convertir la educación en una mercancía. Nuestro país se deshace en nuestras manos al no contener con eficacia la creciente y profunda desigualdad social. Nuestro país se deshace en nuestras manos a partir del pacto de impunidad con el que actúan y operan muchos de los actores políticos en las esferas del poder. Nuestro país se deshace en nuestras manos a partir de que permitimos, como bien lo dice Fernando del Paso, que se corrompiera hasta los huesos. Contener el desmoronamiento de nuestro país, ubicarnos en la senda de construir un mejor país, es posible. Ejemplos de vida como el de nuestro hoy galardonado en esta sesión solemne del Consejo Universitario, ejemplos de vida como el de nuestro doctor honoris causa en marzo de 2006, el doctor José Sarucán, así nos lo muestran. Voy a decir una obviedad, pido de antemano disculpas por ello. Lo que los testimonios de vida del doctor Dirso y del doctor Sarucán nos hacen evidente es que construir un mejor país hoy pasa necesariamente por recuperar la centralidad que debe tener el construirnos individual y colectivamente como seres íntegros, como seres éticos, como seres ávidos de conquistar la libertad desde las plataformas de la solidaridad y la fraternidad. De la semblanza del doctor Rodolfo Dirso, que nos ha compartido el doctor Sarucán, creo que es posible extraer algunas lecciones, las cuales quiero proponerles a nuestros jóvenes estudiantes se las apropien. La primera de ellas es la pasión por la vida, la pasión por lo que hace. Bastan unos minutos con él para sentirse contagiado de esta pasión. La pasión por lo que se hace es la locomotora que nos permite acceder a estadios de satisfacción con nuestro ser y con nuestro estar en el mundo. Y ello, jóvenes universitarios, no es poca cosa. Hoy el desinterés y las rutinas enajenan e impiden que le demos a la vida lo mejor de nosotros mismos. Como segunda lección de la trayectoria del doctor Rodolfo Dirso, destaco su profunda curiosidad en relación a los temas que profesionalmente le interesa y su total dedicación a construir respuestas satisfactorias a las preguntas que dicha curiosidad engendra.
La tercera lección la refiero al rigor, la integridad y la disciplina con las que es claro ha conducido su quehacer científico. Termino con una cuarta que me parece redondea las anteriores: su profundo sentido de responsabilidad social. Tengo para mí que, apropiándonos de esas lecciones, poniéndolas en prácticas en la vida cotidiana de la universidad, sin duda estaremos en condiciones de entregarle a la sociedad profesionistas y científicos comprometidos en la construcción de un mejor país. Pero no podemos ser ingenuos, tenemos que acumular la fuerza de la razón, la fuerza del conocimiento, la fuerza de la autoridad moral, la fuerza de los sentimientos de la nación para hacer frente a los enemigos de la universidad pública, a los enemigos del pensamiento crítico que incuba la universidad pública, a los celosos de la autonomía universitaria. Lo decía yo ayer en mi intervención en el evento que tuvimos sobre la UAM y el cambio climático, un homenaje al doctor Stephen Snyder. El tema del cambio climático ha puesto en el centro del debate la noción misma de desarrollo, la noción misma de progreso, y ha regresado a los pueblos originarios del planeta un papel protagónico. En el documento sobre el por qué surge la cumbre de los pueblos frente al cambio climático se lee lo siguiente: surge la cumbre de los pueblos frente al cambio climático como respuesta a la crisis civilizatoria ocasionada por un mal llamado modelo de desarrollo que ha mercantilizado la vida humana y la naturaleza. Este modelo industrial dominante prioriza el consumo desmedido, la acumulación lucrativa sin límites en base a una extracción irracional de los bienes comunes y fuentes energéticas sin considerar los límites planetarios. Reflexión que nos aproxima a los universitarios con los pueblos, con mayúscula, y en ese aproximarnos sin perder la especificidad universitaria, repensarnos juntos. Gracias, doctor Rodolfo Dirso. Usted, como un pionero de la ecología en México, sin duda, ha abierto un horizonte de saber y de búsqueda que más pronto que tarde nos permitirá a los mexicanos recuperar la esperanza, recrear desde bases de fraternidad, de solidaridad y de generosidad el sentido de nuestra convivencia. Como decía Thomas Edison, la no violencia lleva a la más alta ética, lo cual es la meta de la evolución. Hasta que no cesemos de dañar a otros seres vivos, somos aún salvajes. Por una humanidad culta, una universidad socialmente responsable. Muchas gracias y se encuentran. Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Honorable Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en sesión extraordinaria de fecha 20 de octubre de 2014, acordó en términos del artículo 8 del Reglamento de Reconocimiento al Mérito Universitario conferir el grado de doctor honoris causa al doctor Rodolfo Dirso Mijares por su aporte a la sociedad mexicana en las áreas de ecología, biología, botánica, investigación científica, entre otros aspectos relevantes de su trayectoria, por una humanidad culta, entregado en sesión solemne en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el día 13 de marzo de 2015, firman el secretario de este consejo y el presidente y rector de este mismo órgano colegiado. Enhorabuena, felicidades y sea usted honrado y distinguido por nuestra comunidad universitaria.
gracias, señor rector. Queridos compañeros de la Universidad Autónoma de Morelos, familia, amigos y amigas, distinguidos miembros del presidio. Es un verdadero honor estar con ustedes esta tarde, por esta razón en particular. El estado de Morelos en general y los alrededores de Cuernavaca en lo particular han sido mi lugar de encuentro inicial con el mundo natural. En estas tierras abrí por primera vez los ojos para saludarme con guayacanes, cazaguates, ciruelos, cajinicuiles, guamúchiles, clavellinos, amates o cuajilotes, por nombrar apenas algunos de los árboles cuyos nombres comunes aprendí de mi abuelo, o de mi padre, o de diversas personas mayores que coincidían en mi entorno. De estos y otros árboles disfruté las delicias de sus frutas, o el deleite de usarlos como estructuras para practicar el arte de trepar, o el juego de las escondidas, o el columpiarse de las ramas. Asimismo, experimenté por primera vez en esas tierras la emoción de capturar luciérnagas y colocarlas en una bolsa de plástico para salir a disfrutar de la oscuridad armado con una linterna entomológica. También me di el gusto, un poco cruel tal vez, de amarrar moyotes con un hilo de coser y perseguirlos cuando emprendían su vuelo. También recuerdo las experiencias que, si bien emocionantes, no siempre eran tan agradables, como cuando las chinches pentatómidas me rociaban con su líquido hediondo, o cuando por mi ignorancia o impertinencia me trepaba a árboles que tenían nidos de guachichilas, cuyos punzones me hicieron entender por qué en otros lugares esas avispas llevan el nombre de ahorcadoras. Estas y otras incursiones y encuentros con el mundo natural morelense probablemente me generaron una suerte de preadaptación para estudiar algo que fuese compatible con mis gozos infantiles. La expectativa familiar de que ese algo fuese la medicina, o al menos la carrera de técnico laboratorista, sin embargo, fue frustrada, por una parte por el hecho de que no había facultad de medicina en Cuernavaca en esos tiempos, ni tampoco existían los recursos necesarios para contemplar la opción de irme a estudiar al DF. Es decir, la posibilidad de verme de bata blanca y de que mis amigos algún día me llegaran a apodar algo así como el Matasanos Tlahuica, definitivamente quedó cancelada. Por otra parte, la opción de técnico laboratorista no se veía muy viable, dada mi torpeza, reconocida por mí mismo, a la hora de ejercer técnicas de laboratorio tan básicas como servir el agua de sabor en los vasos dispuestos en la mesa, sin terminar derramando la mitad de todo el líquido. Fue así como me enteré de que la UAM ofrecía la carrera de biólogo en el seno de la Escuela de Ciencias Biológicas, en las flamantes instalaciones del campus de Chamilpa. Esto era cuando la universidad apenas estaba siendo usada en este recinto, en este lugar. La natural frustración familiar que al principio pudo haber causado mi decisión de estudiar biología, por fortuna pronto fue compensada por el hecho de que la carrera contemplaba la opción de tomar la ruta de la biología celular, la fisiología animal o la bioquímica. De nuevo surgía la posibilidad de aspirar a la bata blanca. Y fue así que apliqué mis esfuerzos a asegurar mi mejor aprendizaje y mis mejores calificaciones en las materias que cubrían esas disciplinas. La complicidad académica de algunos de mis compañeros, en particular Joaquín Sánchez Castillo, y muy especialmente las formidables clases de los profesores de esas materias, todos excelentes profesores de la UNAM, que generosamente venían desde el DF a iluminar nuestras aulas, como Fructuoso Ayala, Héctor González Cerezo, Esperanza Monroy o Guillermo Laguna, me fueron encaminando hacia aspiraciones tales como ir a hacer mi tesis de enzimología en algún laboratorio del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM o en algún hospital de la capital. Sin embargo, la escuela, así la llamábamos,
también nos permitió asomarnos hacia otras áreas del conocimiento biológico. En particular, fuimos muy afortunados de haber cursado la serie de las botánicas y zoologías 1, 2, 3 y 4, la geología, la embriología, la genética y de manera particularmente notable, verdaderamente notable, las excursiones de campo, las cuales nos llevaron a conocer entornos ecológicos fascinantes, los más impresionantes de los cuales para mí fueron los que me llevaron a descubrir los exuberantes trópicos del sureste del país. Esos viajes a la vez fueron desarrollando otras complicidades académicas con compañeros, además de la ya mencionada con Joaquín Sánchez, incluyendo las de Guillermina Gómez, Graciela Mexicano, Juan Manuel López, Arminda Pineda, las niñas de Yautepec y muchos otros compañeros. Me place enormemente ver que muchos de ellos están aquí con nosotros esta mañana. No puedo dejar de mencionar aquí a maestros que me dejaron su huella indeleble intelectual, incluyendo Fernando Sánchez, Andrés Reséndez, Carlos González Jarquín, Margarita Hernández y Jorge Salazar del Río, más bien conocido como el Chihuahua, exactamente. Al cabo de los años, ahora que lo reflexiono, encuentro que todos esos cursos, maestros, compañeros y viajes, de manera no explícita ni sistemática, fueron desarrollando en mí la sensibilidad latente hacia un campo que no comprendía desde una perspectiva teórica apropiada, pero que inminentemente correspondía a la ecología. Pero quiero mencionar que el corolario quiso romper esa latencia intelectual y que la convirtió en una pasión académica fue el curso de Botánica 4, impartida por el admirado y carismático profesor Francisco González Medrano, que está con nosotros esta mañana. Gracias, Francisco. Su curso, en esencia un curso de ecología y evolución vegetal, representa los cimientos sobre los cuales se fundó mi interés definitivo por una ciencia que, en vez de bata blanca, matraces y pipetas, en un laboratorio pulcro, requería de botas de campo, camisola gruesa, generalmente sucia, brújula, altímetro, mapas, cintas métricas o binoculares, los cuales se usarían en un laboratorio representado por las selvas, los bosques, los desiertos y otros paisajes despeinados en mayor o menor grado por la actividad antrópica. Lo que hizo el profesor González Medrano fue no solamente enseñarnos a juntar hierbas en el campo y aprender sus nombres, sus usos y algunos detalles de su historia natural, sino proveernos de un marco de referencia conceptual dentro del cual visualizar a las plantas y a los animales. Yo recuerdo muy vívidamente en las clases de varias horas de los sábados que incluso los temas más difíciles que tocábamos con el maestro Medrano no me parecían tan difíciles por la forma en que los explicaba. Eso incluye el caso de temas que para muchos colegas siguen siendo complicados, como la adaptación de los ecotipos en diferentes condiciones ecológicas. Al capital humano de maestros y compañeros de estudio, debo agregar la infraestructura física y el soporte académico administrativo al que la UAM me permitió acceder a un costo mínimo y en el contexto de un campus universitario ubicado en las hermosas inmediaciones de la transición entre el bosque tropical seco de bajura y el bosque de coníferas y encinares de elevaciones mayores. Es decir, la UAM me regaló la plataforma sobre la cual mi fascinación infantil, intelectualmente no estructurada, se asentó para llevarme a ser un pasante de biólogo, dedicado a explorar en más detalle lo que podría significar la investigación científica en el área de la ecología. En suma, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos simplemente marcó la ruta que habría de seguir a lo largo de mi carrera científica, cosa por la que soy profundamente agradecido.
El paso siguiente, al final de mis cursos en la Escuela de Ciencias Biológicas, fue irme a hacer mi tesis, cosa que ocurrió en el igualmente generoso Instituto de Biología de la UNAM, trabajando con el grupo del profesor González Medrano. Bajo su tutela intelectual, llevé a cabo mi tesis de licenciatura, que fue un mapa de la vegetación de la cuenca del río Cutzamala, estudiando selvas secas, como las de Morelos. La conclusión de mi tesis coincide con la afortunadísima circunstancia de que por esos tiempos llegó el doctor Sarucán al Instituto de Biología UNAM, habiendo él concluido su doctorado en Gran Bretaña. Su curso, con el que abrió plaza en la Universidad Nacional Autónoma de México, su enfoque darwiniano a la ecología y la aplicación del análisis cuantitativo a la ecología de poblaciones resultaron ser un magneto poderoso que rápidamente fue aglutinando estudiantes, el primero de los cuales creo haber sido yo, y ya lo confirmó el doctor Sarucán, fui yo, lo cual, más que decirlo a manera de algún tipo de mérito, simplemente quiere decir que soy el más viejo de su grupo. En ese grupo tuve el privilegio de trabajar con nuevos compañeros de laboratorio, incluyendo, en orden más o menos cronológico, del Precámbrico para acá, al maestro Alfredo Pérez Jiménez, otro morelense, a Daniel Piñero y a Miguel Franco. Por esos tiempos, el doctor José Sarucán ya había concebido que la forma de fortalecer el grupo era empujándonos fuera del confort del nido y motivándonos a volar hacia nuevos horizontes, para después volver y gradualmente, de manera fríamente calculada, transformar el nido de laboratorio en el departamento transformar el nido de laboratorio en un departamento dentro del Instituto de Biología, para después convertirse en el Centro de Ecología y finalmente en todo un Instituto de Ecología, cuyo director tenemos el honor de tener en esta mañana con nosotros. Gracias, César. El nuevo horizonte al que fui estimulado a volar no pudo haber sido más afortunado: la Universidad de Gales, en Gran Bretaña, bajo la tutela del profesor John Harper, como ya mencionó el doctor Sarucán. Esa escuela, ese laboratorio en el pueblito de Bangor, en Gales, a la sazón era literalmente la meca de la ecología vegetal. A mi regreso de Gran Bretaña en el proceso de recolonización y expansión del nido, tuve la excepcional fortuna de encontrarme con nuevos compañeros del grupo que ya había traído el doctor Sarucán, destacándose entre otros muchos Miguel Martínez Ramos, Ana Mendoza, Fernando Vite, Enrique Portilla, Alberto Burques y Gela Martínez, solo por mencionar algunos. Como era natural y esperable, el proceso de expansión del nido supuso la responsabilidad de liderar uno de los laboratorios del creciente grupo. Esto para mí trajo un deleite académico personal nuevo, retador y de lo más estimulante, que es el reclutamiento de estudiantes en mi propio laboratorio. En ese proceso de regeneración intelectual he sido de lo más afortunado de haberme topado con varias camadas de espléndidos estudiantes que, ya del Precámbrico para acá, un poco más recientemente, incluyen entre otros a Juan Núñez, a Ken Oyama, a César Domínguez y a Coro Arismendi, por mencionar solo algunos, y decenas de otros más. No solamente de la UNAM, sino de otras muchas instituciones, incluyendo desde luego la UAM. Por cierto, la última estudiante de la UAM que se entrenó en mi grupo de trabajo en la UNAM fue mi sobrina Carla García, quien ahora se desempeña como investigadora en la Institución Estatal de Salud, atacando el problema de transmisión de enfermedades por vectores animales. No tengo la intención de aburrirlos más con detalles de mi trabajo académico reciente, pero sí me interesa mencionar, por una parte, que desde que me incorporé a la Universidad de Stanford, no he cejado en mi afán de seguir trabajando en México, no solo en el campo con estudiantes de Stanford y de México, sino en colaboración con colegas e instituciones mexicanas, la más destacada de las cuales es la CONABI. Por otra parte, me interesa remarcar
que algunas de mis líneas de trabajo más activas, en particular las que tienen que ver con la conservación biológica y las ciencias de la biodiversidad, tienen su origen conceptual en el trabajo que he llevado a cabo en México. Esto último me lleva a ser enfático en mi reconocimiento y gratitud inmensa a la generación de mi alma mater, es decir, la UAM, a mi sitio de trabajo de 2 décadas y media, es decir, la UNAM, y a mi país, que en más de una forma me ha sostenido y apoyado para llegar hasta este punto. Siendo el quehacer científico una actividad plenamente social, me es grato ver que en este punto de mi carrera me encuentro en un momento ideal por la convergencia de 3 elementos. 1, sigo teniendo la presencia y apoyo de muchos de mis maestros, y agradezco que algunos de ellos están aquí. Gracias, José. Gracias, Francisco. 2, cuento con compañeros que están en un punto de sus carreras similar al mío, por no decir que son tan jóvenes como yo. Y 3, disfruto de la presencia de estudiantes jóvenes que abonan bocanadas de aire fresco a mi trabajo. Más importante, tal vez, es que esta red personal de enlaces transgeneracionales no se restringe al ámbito académico, sino que también es una red de profunda amistad y cariño. El gran científico Ernest Lawrence, que fue Premio Nobel de Física, expresó este sentimiento mejor que yo en 1939, y cito: estoy consciente de que los logros científicos están arraigados en los logros del pasado, que son cultivados a su máxima expresión por las manos de nuestros maestros, así como de colegas contemporáneos, y dan fruto solo en un ambiente favorable, como en este caso, la Universidad Autónoma de Morelos. Continúo con la cita: ningún individuo es el único responsable de cualquier peldaño que se logre escalar en el sendero del progreso científico. Y en aquellas ocasiones donde el sendero resulta fácil, es gracias al apoyo de las instituciones y el capital social representado por colegas, maestros y estudiantes. Y es para mí un privilegio contar con colegas, maestros y estudiantes. No puedo retirarme sin reiterar mi profundo agradecimiento al Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos por abrirme nuevamente las puertas de mi alma mater, por una razón tan especial como la que nos tiene aquí esta mañana. Y tampoco puedo retirarme sin manifestar públicamente mi agradecimiento a mi familia, empezando por mi abuelo Faustino, mi padre Félix, mis hermanas Berta y Magali, mis cuñados, cuñadas, primos y sobrinas, y terminando de manera muy especial, con gratitud perenne, a Guillermina y Arturo por la paciencia, cariño y apoyo de toda una vida. Muchas gracias.